Yeshua vino a enseñar cómo vivir de manera perfecta las leyes de Elohim, contenidas en la Torá. Lo hizo en un tiempo donde el ritualismo y las leyes humanas le estaban ganando a la verdadera espiritualidad. Por eso el maestro propone una forma diferente a lo que había en su tiempo. De modo que la enseñanza de Yeshua contiene todos los secretos para fundamentar la vida en Elohim y alcanzar nuestro máximo potencial en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, mental y físico. Por eso Yeshua es nuestro camino a seguir, con la promesa de que podemos vivir como Él, porque tenemos la fuerza espiritual para ello. Yeshua resucitado es una conciencia con la cual podemos sintonizar si creemos que es posible. Sintonizamos con la conciencia del Mashiach, cuando estudiamos la Torá, cuando meditamos y sobre todo cuando vivimos su enseñanza. Este último principio está claramente señalado en la siguiente parábola del Maestro. Todo el que escucha mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y se inundaron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa. Pero no cayó, porque estaba fundada, cimentada sobre la roca. Y todo el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y se inundaron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa. Y cayó. Y grande fue su caída. Vamos a analizar brevemente las partes de esta parábola. Parte el maestro diciendo: todo el que escucha mis palabras y las hace. ¿Qué significa escuchar? ¿A qué se refiere palabra? ¿Y qué significa hace? Vamos a comentar brevemente. Escuchar, cabalísticamente hablando, se relaciona con el mundo espiritual, específicamente con el mundo de Briá, el cual corresponde al mundo de la creación perfecta de Elohim. Entonces, escuchar tiene que ver con elevar la conciencia hacia el mundo de Briá. Aunque esencialmente somos un alma, estamos encarnados en un cuerpo y vivimos en un mundo físico, el mundo de Asiá. El mundo físico es un mundo sin luz propia, donde predomina el ego y la fuerza del adversario. Para escuchar, tenemos que salir del mundo físico, es decir, dejar que predomine su influencia y la de los sentidos corporales en nuestra conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Con las dos herramientas fundamentales que hemos comentado varias veces, que son el estudio y la meditación. Cuando estudiamos y meditamos, la conciencia se libera momentáneamente de las necesidades del cuerpo y se eleva hacia los mundos espirituales superiores. Cuando esto ocurre, pasamos del hemisferio cerebral izquierdo, que nos conecta principalmente con el mundo físico, al hemisferio cerebral derecho, el cual nos conecta con el mundo espiritual. Entonces se activa un canal de comunicación que se llama la intuición, a través de la cual recibimos los mensajes del mundo espiritual. En los casos más elevados, se puede recibir también una inspiración o una revelación del Espíritu Divino, del Ruach HaKodesh. Cuando recibimos los mensajes del mundo espiritual vía esta intuición, significa cabalísticamente que hemos escuchado. También a esto se le llama la clariaudiencia, es decir, la audición extrasensorial, que no se da por el oído físico.
Por lo tanto, cuando el maestro dice, el que escucha mis palabras, si lo leemos desde la Kabbalah, no solamente está hablando a alguien que está oyendo así al paso, sino a alguien que ha recibido eso y ha escuchado, es decir, ha subido su conciencia, ha captado, ha reflexionado. Por eso también el escucha tiene mucho que ver con lo central del pueblo de Israel, nuestra espiritualidad hebrea. Escucha Israel, Shema Israel. No solamente entonces escucha por el oído, sino que elévate hacia el mundo de Briá y capta la perfección divina. Ese es el sentido de la palabra escucha. Entonces, dice el maestro, todo el que escucha mis palabras. El término davar en hebreo, traducido como palabra, hace referencia a las palabras habladas y también hace referencia a una cosa física o también una acción. De modo que cuando Yeshua dice mis palabras, está haciendo mención a sus enseñanzas y a su forma de vivir. Específicamente en el contexto del texto analizado, las palabras de Yeshua se refieren a las enseñanzas del Sermón del Monte, que es el fundamento práctico de la Torá del Mashiach. Por lo tanto, escuchar las palabras de Yeshua significa estudiar y meditar su enseñanza para recibir la inspiración de cómo tenemos que aplicarlas a nuestra vida diaria. Y también dice el maestro, hacer, ¿cierto? Porque dice, todo el que escucha mis palabras y las hace. La palabra hacer se relaciona con el mundo físico, el mundo de Asiyá. El mundo físico se relaciona con obras concretas y se relaciona con el reino, con el reinado. Por lo tanto, hacer las palabras de Yeshua significa vivir la enseñanza del Mashiach en obras concretas y poner en práctica lo que hemos escuchado en la meditación, en la reflexión y en el estudio. Este punto se basa en el principio de que la verdadera espiritualidad siempre termina en la acción. Tú eres espiritual no porque estudias mucho o meditas mucho, sino porque pones en práctica lo que estudias y meditas. La emuná en Yeshua, traducida como la fe, se expresa en tus obras hechas con la intención correcta, con la intención pura, con el corazón de Yeshua, es decir, como Yeshua las habría hecho. Eso con respecto al hacer. Y después dice el maestro que a este hombre lo compararé a un hombre sabio, el que escucha mis palabras y las hace. Lo compararé a un hombre sabio. El hombre sabio se refiere a toda persona que estudia, medita y vive la Torá de acuerdo a la enseñanza de Yeshua. Dice que este hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa simboliza construir la vida. Cada persona construye su propia vida. Cada uno es responsable de la vida que tiene. No puedes culpar a Elohim, a la vida, a tus padres, a la suerte, a los astros, al país, al gobierno, etc. Todo lo que has vivido, lo que estás viviendo y lo que vivirás depende de ti. Construyes tu vida con las acciones que haces. Las acciones que haces dependen de tu nivel de conciencia. Y tu nivel de conciencia depende del fundamento que eliges. Dice que edificó su casa sobre la roca. La roca simboliza Yesod del árbol de la vida, Elohim, las leyes universales, la instrucción divina.
la enseñanza de Yeshua. Todo eso es la roca. Dice también el texto que descendió la lluvia y se inundaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa. La lluvia, los ríos y los vientos. Vamos a ver qué significa. La lluvia y los ríos son agua. El elemento agua se relaciona con las emociones. El viento es aire y el aire se relaciona con los pensamientos. De modo que la lluvia que desciende y los ríos desbordados simbolizan las emociones y pensamientos negativos, densos, de baja vibración, que se descontrolan influenciados por el ego. Por ejemplo, cuando nos viene e impacta sobre nosotros dudas, miedos, preocupación, ansiedad, angustia, ataques de rabia, descontroles de rabia, decepciones que uno tiene con otra gente. Cuando vienen todos esos pensamientos. Cuando hay circunstancias adversas, delincuencia, crisis económica, guerra, enfermedad, cesantía, la muerte de alguien, un accidente, etc. La mente del ego desata su energía contra nuestra mente. El ego, más bien, desata su energía contra nuestra mente. Y trata de doblegar nuestra emuná, haciéndonos creer que Elohim no está con nosotros, que estamos abandonados a nuestra suerte y que lo único que nos puede salvar es el sentido común y la lógica del ego. Entonces, siempre va a haber momentos en los cuales el ego ataque con estos vientos y lluvias que quieran buscar nuestro descontrol. Pero no cayó, dice, porque estaba fundamentada sobre la roca. No caer simboliza resistir firme y en paz los pensamientos y las emociones negativas del ego. Lo que llamaríamos resistir la tentación. Resistirlo firme, resistirlo en paz. No significa que sea fácil en el momento, pero uno está firme y está en paz. Si tu mente está fundamentada en las enseñanzas de Yeshua, podrás vencer los pensamientos negativos del ego, tanto personal como colectivo, porque estos vientos no solamente vienen desde adentro nuestro, sino que también pueden venir del ego de otra persona o del ego colectivo de toda la sociedad. Y continúa el maestro y dice, y todo el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio. El hombre necio es aquel que escucha a Yeshua. Escucha, es decir, toma conciencia de su enseñanza. Es decir, recibe la intuición de cómo aplicarlas en su vida diaria. Esta persona sabe que es verdad lo que dice Yeshua, pero aún así decide no hacerlo. Y elige libremente escuchar al ego y no poner en práctica lo que escuchó de Yeshua. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser necio. El ignorante desconoce. A lo mejor puede haber oído a Yeshua, pero no captó nada. El necio sí escuchó, sí reflexionó, sí tomó conciencia de la verdad. Incluso a través de la escucha intuyó la verdad, la captó, pero no hizo caso. Por ejemplo, supongamos que una persona está trabajando mucho. Empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Después, oye, no tengo tiempo para comer.
no tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo para mi familia. Y esa persona medita todos los días, o medita con frecuencia, conoce a Yeshua. Y en sus meditaciones, Yeshua le dice, para, detente, no vas bien, ya te has dado cuenta que estás con mucha presión. No te vaya a subir la presión. Pero la persona que hace, sigue igual, sigue, sabiendo. Y al saber, se siente más mal, porque sabe que está actuando en contra de la sabiduría. Incluso sabe que puede perjudicarle al cuerpo. Pero aún así sigue. ¿Cómo es posible que pase eso? Se ha escuchado a Yeshua. Podemos ser necios o somos necios cuando sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona que ha escuchado? Se le va a caer la casa, como nos cuenta la parábola. Entonces este necio edificó su casa sobre la arena, que significa fundamentar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es fundamentar en el árbol del bien y del mal? Hacer lo que el ego dice. Porque yo puedo decir, yo conozco a Yeshua, yo medito, yo lo estudio, yo estoy fundamentado en él. No, pues, estoy fundamentado cuando hago lo que él dice. Porque la acción como estoy viviendo, representa mi fundamento. Si Yeshua me está hablando y yo sigo haciendo lo que el ego me dice, o le digo a Yeshua, sí, tú tienes razón, pero dame un poquitito más de tiempo, sí, yo sé que estoy mal, pero ya después voy a arreglarlo. Estoy fundamentando en el ego, no en Yeshua. La lógica ilusoria del ego o del Satán, racionalista y materialista, que cree que solo existe aquello que es demostrable científicamente, que la materia es la causa de todo, que deja a Elohim fuera de la vida y que no es consciente de que Elohim es la causa última de toda la creación, es la lógica del ego. Entonces, a esta persona del ejemplo, uno le puede decir, ¿y tú por qué estás viviendo así? En ese estado de estrés, en ese estado de desequilibrio. Bueno, es por mi trabajo, que tengo mucho trabajo. ¿Qué pasó ahí? Esa persona empezó a mirar más la materia que el espíritu. Empezó a enfocar sus energías más hacia la materia que hacia el espíritu. Lo hizo en un desequilibrio. A eso se refiere esto. ¿Qué pasó con esa persona? Descendió la lluvia y se inundaron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa. Y cayó. Y grande fue su caída. Esto simboliza el gran desastre que ocurre en la vida de la persona que se fundamenta en la lógica del ego y que, escuchando a Yeshua, decide no hacer lo que dice. Representa una vida con estrés mental, emocional y físico. O una vida con enfermedad, porque tarde o temprano, esa persona que estaba con esa presión de trabajo, esa presión se le va a manifestar, ya sea como un alza de presión o finalmente con algún síntoma en el cuerpo. O también con un sufrimiento o infelicidad o con amargura. O la persona puede quedar inactivada por el miedo y por la inseguridad.
o controlado por la ansiedad y la angustia, o con depresión, o con un sentimiento de vacío, o con un sinsentido de la vida, etc. Grande es la caída de esa persona. Nadie cobra bien por ese camino. La factura es grande. ¿Qué dice el necio después? Si yo lo sabía. Tú pues hablas con esa persona y le dices, ¿y tú no te dabas cuenta acaso que estabas en desequilibrio? Sí, la verdad es que me di cuenta hace harto tiempo, pero bueno, no lo hice nomás. Mucha gente sufre de eso hoy día. A muchos se les ha derrumbado la casa y grande ha sido su caída. Teniendo en cuenta todos los elementos analizados, podemos hacer la siguiente interpretación o reescritura del texto que leímos al principio. Quedaría de la siguiente manera. Todo el que durante su estudio y meditación recibe la intuición de la verdad de mi enseñanza y las pone en práctica, es una persona sabia, pues fundamenta su vida en la verdad de Elohim. Cuando vienen los pensamientos y las tentaciones del ego, los vence y se mantiene firme porque tiene una emuná sólida, es decir, tiene la certeza de que Elohim está con él y tiene la fuerza de voluntad para mantenerse fiel a Elohim guardando su instrucción. Y todo el que durante su estudio y meditación recibe la intuición de la verdad de mi enseñanza y no las pone en práctica, es una persona necia, pues fundamenta su vida en la ilusión del ego. Cuando vienen los pensamientos y las tentaciones del ego, es controlado por ellos y cae su conciencia. Y grande es el vacío, la infelicidad y el sufrimiento en su vida. Que nuestro trabajo espiritual nos haga ser como la persona sabia que escucha las palabras de Yeshua y las pone en práctica para fundamentar nuestra vida en cimiento sólido, de modo que nada derribe nuestra casa, por muy duro que soplen los vientos y por muy fuerte que venga la lluvia y los ríos. Que así sea. Amén. Exactamente, el necio podría ser que una de las razones por las cuales no haga caso es porque le falta amor propio. Porque uno podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si sabiendo que como estoy viviendo no me hace bien, por qué sigo viviendo así? O sea, algo hay también ahí como de autodestrucción. Porque si ponemos que el amor propio, ¿cierto?, es amarse a sí mismo, y uno se da cuenta que la forma en que estoy viviendo, que está bien y es una bendición que tenga trabajo, pero la persona no fue hecha para el trabajo fue hecho para la persona. No vivimos para trabajar, vivimos para Elohim. Tenemos que vivir en un equilibrio. Entonces, podría ser que una falta de amor a uno mismo lo lleve como a no escuchar, o no a no escuchar, a no hacer caso. Porque si tuviese amor por mí, y Yeshua me dice en la meditación, a través de la intuición, detente, no estás bien. Yo estoy seguro que todos los que están escuchando ya tienen ese sensor de su alma encendido. Algunos más, otros menos, pero tienen su sensor
bastante activo, es decir, que uno se da cuenta cuando está haciendo algo que lo ha sacado del equilibrio, cuando estoy viviendo de una forma que no corresponde. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué tengo que esperar a enfermarme? Caer a la cama ya sin poder pararme, para ahí preguntarme, ¿qué pasó? ¿Por qué no hice caso? Podría ser una falta de amor a uno mismo. Siempre estamos materializando, siempre. Porque cada acción es una materialización. Siempre estamos materializando. La cosa es, ¿qué estamos materializando? ¿Obras de luz u obras del ego? La idea es que cada día haya una acción diferente al día de ayer. O sea, si yo siempre respondo de la misma manera, negativa, bueno, hoy día voy a responder un poquito menos negativo. Y así al otro día un poquito menos. Y así después se va pasando a la virtud. O sea, podemos ir materializando desde ya. Siempre estamos materializando. Lo interesante de esta parábola es que uno tiene que estar en una alerta permanente. Porque el Satán, el ego, es 24/7. No descansa, no sale de vacaciones, no duerme. Siempre está alerta para poder poner ahí un pensamiento que a uno lo pueda desequilibrar. Entonces, ahora ya eres consciente. Ahora tienes que también ir construyendo este fundamento en la roca con tus acciones cada vez más luminosas, y eso va a hacer entonces que cuando vengan esos vientos no te boten. Pero mira, una de las mejores formas de fundamentar es obedecer. Obedece. Obedece ya. Obedece en el momento. No le negocies a Yeshua. No le negocies a Elohim. Hazle caso. Te guste o no te guste, hazle caso. Porque Él solo va a pedir cosas que nos hagan bien. Cuando uno empieza con la negociación y Yeshua dice, mira, no estás viviendo equilibrado. Sí, pero. ¿Se acuerdan del sí, pero? Sí, pero. Y no hace caso. Esa negociación que uno hace va socavando el fundamento. En cambio, cuando obedeces, lo más rápido, tu fundamento se fortalece. Entonces, cuando uno ya tiene un sólido fundamento, recibes la intuición e inmediatamente la pasas a la acción. Ese delay, ese retraso en la respuesta es cada vez menor. Y eso entonces refleja tu fundamento sólido y al mismo tiempo hace más sólido tu fundamento. Podríamos decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de acepta? No reacciones, obedece. Podríamos ponerle ahora, ir completando la forma, la fórmula. Acepta. No reacciones, obedece. Acepta lo que te dijo Yeshua. Escucha, acepta. No reacciones desde tu ego, no le negocies. Obedece. Como el necio no hace caso, tropieza varias veces con la misma piedra. Uno puede tropezar con la misma piedra siendo ignorante también. Pero es peor tropezar con la misma piedra si es necio, porque el necio ya tiene un nivel de conocimiento un poco más. Pero sí es una característica. O sea, si estoy tropezando varias veces con la misma piedra,
tengo una pareja y siempre se repite el mismo patrón en mi relación y siempre vuelvo a terminar muy mal y conozco a otra persona y vuelvo a repetir el patrón, es que estoy tropezando con la misma piedra. Algo o no he visto o algo sí he visto y no he querido hacerle caso. O soy ignorante o soy necio. Una de dos, pero sigo tropezando con la misma piedra y así no voy por el camino a ser feliz. Uno puede sacar luz de toda circunstancia. Va a depender de cómo uno viva eso. De todo se puede sacar luz. La intuición es una certeza que tú tienes. Supongamos el ejemplo de esta persona que trabajaba mucho, ¿cierto? Con mucha presión, no se daba tiempo y terminó enfermo. Esa persona, la intuición, vamos a suponer que una persona que tiene conexión, su intuición es como un mensaje muy claro que le dice, oye, para, no vas bien así, para. Es un mensaje, claro, casi como si uno pudiese escucharlo de repente. En cambio, el sueño a veces tiene mucho simbolismo, hay que interpretarlo, no siempre está tan claro. ¿Es un mensaje que viene de tu interior? Sí. Entonces no son exactamente lo mismo. Tal vez, muchas veces, la decodificación del sueño o la interpretación del sueño te puede venir a través de una intuición. Como que soñaste algo que no pudiste darle el sentido y en algún momento te cae ahí la respuesta y tú dices, esto es. Y ya eso es una intuición. Lo primero que tienes que saber es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que tienes que tener claro. El dolor dura poco. El sufrimiento puede durar eternamente. El dolor es algo intenso, pero que si tú no lo retienes en ti, también se drena rápido. El sufrimiento es lo que tú haces a partir del dolor. Es decir, son los pensamientos que tú generas para mantener el dolor vivo. Y eso puede durar toda la vida. Entonces, por eso es tan importante diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. Siempre pongo este ejemplo un poco ridículo, pero dolor es que si yo estoy martillando y me pego en el dedo y me duele mucho. Pero me sobo un poquito el dedo y ya un par de minutos ya no me duele tanto. Eso es dolor. Sufrimiento es que yo agarre el martillo y me siga pegando en el dedo permanentemente todos los días hasta que me destroce el dedo. Es una ridiculez de ejemplo, ¿cierto? Pero vale para entender lo que es el dolor y el sufrimiento. Seguir martillándose el dedo es haciéndose sufrir de más. Exactamente. Acaban de terminar conmigo en una relación, entonces yo pongo la foto ahí en el marco, reviso todas las fotos que tengo, voy a los mismos lugares, pongo la misma música. Eso me puede durar eternamente ese estado depresivo. Si uno se duerme, antes de dormir se ve una película de mucha violencia, o de mucho sexo, o de mucha maldad, o estas películas de terror que te dejan así como tiritón de susto. Perfectamente, esa entrada al sueño, esa información que tú le pusiste a tu inconsciente antes de entrar al sueño, puede perfectamente aprovechar tu sueño, el ego, y generarte una tremenda pesadilla y quitarte mucha energía. Entonces, ojo con lo que dejan entrar en su mente antes de dormirse. Idealmente, por lo menos una hora antes de dormirse, evitar los celulares o
o películas que sean densas, podríamos decir. ¿Cómo identificamos el alma gemela? Tienes compatibilidad primero en lo espiritual, después en lo mental, en lo espiritual, es decir, buscan el crecimiento espiritual ambos. Tienen como un ideal del crecimiento espiritual. Son compatibles en lo mental, es decir, comparten las ideas sobre la vida, el paradigma, lo comparten. Cada uno, claro, tiene su forma de ver la vida, pero el paradigma desde el cual ven y entienden el universo es el mismo. Son compatibles en lo emocional. Sus emociones las comparten. Y son compatibles en lo físico. Cuando tienen sexo, lo hacen por amor al otro, no por egoísmo. Y toda esa relación está en función de hacer crecer a la otra persona, más de yo crecer valiéndome de la otra persona. Si yo busco a una persona que me satisfaga, nunca voy a encontrar mi alma gemela. Cuando yo busco una persona para satisfacerla en todos los aspectos de su vida, ahí la voy a encontrar. No hay nada que venga del Padre que no sea firme. El que no es firme es tu fundamento. Uno, cuando no está fundamentado bien, puede creer que del Padre viene algo no firme. ¿A qué me refiero con eso? El Padre, a través de una intuición, te da una información o un mandato. Y tú dices, ¿será verdad esto? ¿Estará bien lo que me está diciendo Elohim? ¿No se habrá equivocado? ¿No? Como que no es lógico lo que me está proponiendo. Sigamos con el ejemplo de esta persona que estaba en un modo trabajólico, ¿ya? Entonces el padre le dice, oye, para, te vayas a enfermar así. Y la persona reflexiona y dice, debe estar equivocado porque ¿cómo me va a pedir que pare si está tan bueno el negocio y voy a perder clientes? Entonces entiende como que lo que le dijo el creador es algo no firme, como que se va a debilitar su vida a partir de lo que le dijo el creador. Y el que no está firme, en realidad es uno, que está fundamentando en arena. Pero no hay nada que el Padre diga que no sea firme. No hay nada que el Padre diga que nos vaya a afectar o que nos vaya a venir en contra. Nunca. Es como uno lo lee, cómo uno decodifica eso, cómo lo entiende, desde dónde lo entiende. Cuando haces ese paso, aunque no lo percibas racionalmente, está ocurriendo dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú quieres que ocurra. El hecho que uno no capte con su mente racional o no lo experimente, no lo perciba racionalmente, no significa que no se esté dando. En el trabajo de la meditación, cuando tú quieres que algo ocurra, ocurre. Si tú dices, unifico las letras, se forma una sola luz. Y tú no lo puedes imaginar, ¿ah? Que no te cuesta imaginar, a lo mejor tienes mala imaginación, o empieza tu mente a decir, ¿cómo será esto que se unifican las letras? ¿Cómo se van a unificar? ¿Y cómo una luz no eran 8 y ahora son una? Y uno empieza como a pensar muchas cosas en su cabeza. Eso es tu mente racional.
tu intención. Tú tienes que tener la intención de que eso ocurra. Es decir, querer. Por eso a veces yo digo, dejar que ocurra. Querer que ocurra y dejar que ocurra. No te importa cómo va a ocurrir. Porque va a ocurrir. Esa es la maravilla de la intención, de la kavaná. Si tú sintonizas con la intención correcta y con el querer correcto, ocurre. Que tú tengas la imaginación o que tú tengas la experiencia racional todavía, casi física de sentirlo, no es que no esté ocurriendo. No estás haciendo algo mal. Solamente eso se va a ir dando, esa experiencia se va a ir dando con la práctica.